parte de sus derechos como ciudadanos están pausados, parte, no todos, ojo. ¿Cuáles son? La libertad, un derecho tan fundamental para el ciudadano como es la libertad de moverse, de hacer lo que quiera en su día a día, está pausado y por eso está bajo prisión. Pero mire que actualmente en la cuarentena preventiva obligatoria, todos los ciudadanos, a pesar de que no hemos cometido ningún delito, también tenemos pausado hasta cierto punto la libertad. La libertad de movimiento la tenemos pausada. No porque hayamos cometido algo malo, y no como un castigo, sino más como una medida preventiva para evitar que pues, el cuento de la pandemia nos acabe a todos a la vez, ¿cierto? Mire cómo ciertas condiciones especiales hacen que ese Estado tenga que tomar decisiones y flexibilizarse. Muy importante es la población, porque un Estado que tenga territorio y no tenga población no puede existir. Porque el territorio solo, además de tener fronteras y delimitaciones geográficas, solo produce capital, dinero, economía, si hay quien la trabaje. La población es la que realmente hace esto, produce la economía, sobre la base de unos recursos en el territorio o de un montón de servicios, pero en todo caso es la población la que lo permite. Y así como la población tiene libertades, deberes y derechos ciudadanos, también la misma población es ciudadano en la medida en que paga impuestos. Paga impuestos. Si no hay impuestos, no hay Estado y casi que no hay ciudadanía tampoco, ¿sí? Porque como el ciudadano reclama sus derechos y sus deberes si no hay todo un aparataje, fuerza pública, abogados, sistema judicial, bueno, un montón de instituciones, de instrumentos del Estado que garantizan los derechos en la medida en que tienen cómo funcionar. ¿Y cómo tienen que funcionar? Pues pagando salarios, comprando carros, camionetas, armas, mercados, dando subsidios también, claro, pagando profesores, montando instituciones, colegios, instalaciones, hospitales, etcétera, 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 ¿sí? Ojo, todo eso en la teoría suena muy bonito. Ya sabemos que en Colombia es uno de los países, aunque no es el único, pues son muchos, que la teoría no se acomoda del todo a los hechos, ¿sí? Entonces, en parte por eso estamos todos encerrados en la casa, porque la salud en Colombia no está en manos del Estado. Ojo que estoy diciendo el Estado, no el gobierno, el Estado. Ya van a entender por qué digo eso. Y no está en manos, perdón, está en manos del Estado, no está en manos del Estado, no está en manos del Estado, sino que está en manos de particulares llamadas EPS. Por eso es tanto el miedo a que se colapse el sistema de salud, porque el sistema de salud en Colombia es muy débil, muy frágil, porque no tiene los presupuestos y no está en manos de la institución más grande que debe existir, llamada Estado. Está en manos de unos particulares que su finalidad es producir negocios, o sea, sacar dividendos, ganancias, renta. En parte por eso es que puede colapsar también. Si estuviéramos más preparados para eso, no sería tan grave la tal pandemia esta. Listo. La población somos todos, aunque no todos, de manera provisional, serán ciudadanos, ¿sí? La ciudadanía es algo que se gana con la edad y se gana con ciertas cosas. Hace muchas décadas en Colombia, 100 años, para ser ciudadano requerían más cosas. Se necesitaba una cierta edad y tener rentas, propiedades. Ahora afortunadamente ya no es así, porque si no, pues creo que ninguno de los que estamos viendo este video seríamos ciudadanos. Se necesita cierta edad y se necesita asumir unos derechos y unos deberes, pero ya no se necesita una renta. Eso sí, a cambio de una renta, que no hay que tenerla, o sea, propiedades, fincas, casas y mucho dinero o algún dinero, eso sí, todos pagamos impuestos que están diferidos, disimulados, ocultos en un montón de cositas. Compramos una cajita de chicles, ahí la cajita me vale 100 pesos, pues ahí le dio 20 pesos al Estado. Compramos una gaseosa, que vale no sé cuánto una gaseosa, nunca compro gaseosa, pero digamos que vale 2.000 pesos. Pues de esos 2.000 pesos, créame que 200 pesos son del Estado, que Bavaria los recoge y a su vez después se los pasa al Estado cuando paga impuestos. Es decir, ciudadanos sin impuestos
no puede, pues son parte de una misma fórmula. Listo. ¿Por qué me estoy metiendo tanto en el cuento de los ciudadanos? Por la soberanía. La soberanía es subjetiva, no es palpable, no es fácil de coger, no está en ninguna parte, pero se materializa y se ve reflejada en la población, ¿sí? Y también el territorio, pero vamos a ver por qué en la población. Para explicar la soberanía de manera sencilla, les voy a decir lo siguiente. La soberanía es esa credibilidad, esa confianza, y ya sabemos que aquí en Colombia la confianza de los ciudadanos al Estado no es que sea mucha. Esa confianza que tiene la población, nosotros todos, incluso los que no son ciudadanos aún, en el Estado o en el gobierno. Ya van a entender por qué. Porque el Estado es permanente, ¿sí? Mientras que el gobierno es provisional. El gobierno es quienes supuestamente con un plan de gobierno, con un programa de gobierno, se suben a gobernar y hacen administración del poder, de los recursos, de los derechos, de los deberes, de todo esto. Pero no importa quién esté en el gobierno, el Estado sigue. El Estado no termina, a pesar de que los presidentes suben y bajan. Llegan al Estado, administran, y después de un periodo o varios o lo que sea, vuelve y se baja. No importa si el presidente sube por elecciones o sube a las malas, el Estado sigue estando. Mire que la palabra dice Estado, sigue estando. Aunque se suba por una dictadura y se acabe la dictadura, sigue existiendo un Estado. Por eso les insistí mucho que el Estado se conceptualizó hace unos cuantos siglos, pero en realidad se sabe que el Estado existe desde hace miles de años. Los egipcios, en sus formas de vida, ya tenían un Estado llamado se me olvidó. Bueno, los griegos también tenían un Estado, los romanos tenían un Estado, ¿sí? Después de un cierto tiempo para acá, y eso hace muchos miles de años, el faraón, me acordé, en el caso de los egipcios, el que representa la figura más importante, aunque no es el único, que representa al Estado, se llama faraón. El hecho es que, ya les dije, han existido diferentes formas de Estado. El Estado actual, que es el Estado moderno, en la mayoría de los países del mundo, tiene estas fórmulas. Si el Estado no cumple con estas fórmulas, estas y otras que vamos a seguir viendo, entonces no se considera moderno, aunque sí puede ser Estado. Ojo con eso, muy importante con este asunto. Entonces la soberanía es la credibilidad que tiene la población asentada en un territorio determinado, delimitado y con unas condiciones específicas geográficas en quien lo gobierna, ¿sí? Si toda la población se pone de acuerdo, o por algo muy grave que haga el gobierno y el Estado, y pierde la credibilidad, la soberanía, miren, marca negativo en las estadísticas. Y entonces la gente, ¿qué hace? No obedece. Y si la gente no obedece, no paga impuestos. Si la gente no obedece, pues sale a las calles todo el mundo, a pesar de que la cuarentena lo prohíba. Si la gente no obedece, pues no va a trabajar, ¿cierto? Si la gente no obedece, las leyes existen, están escritas, pero nunca ningún Estado tiene la suficiente fuerza pública. Ojo con lo que voy a decir, ningún Estado tiene la suficiente fuerza pública para contener la totalidad de su población, porque de hecho la fuerza pública es un sector de la población, pero no existe un Estado que tenga algo así como 2 policías por medio habitante o 2 policías por un habitante. No, pues no es posible, porque solo por el asunto económico no se podría. Los sueldos de los policías no habría cómo pagarlos si todos fueran policías, ¿cierto? ¿Quién produciría? Porque todos esos sueldos de los funcionarios, de la fuerza pública, de los jueces, de todo eso, salen de nuestros impuestos, y los impuestos solo los pueden pagar, bueno, todos pagan impuestos en cierta medida, pero los pagan principalmente los que producen en la economía, que son precisamente los sectores que están en este momento inmovilizados para prevenir pues también el asunto del contagio.
Usted mire todas esas contradicciones tan tremendas. Nunca un Estado va a tener dos policías por un habitante o por un ciudadano normal, trabajador. No es posible. Siempre será al revés la fórmula, por el asunto económico. Será un policía, pongámoslo aquí con un bolillito, por cientos o miles de habitantes, ¿cierto? Y muchos más, ¿sí? Por eso es tan importante la soberanía, porque si la gente no cree en que esto tiene cómo funcionar y que el que gobierna lo está haciendo mal que mal, pero lo hace, pues simplemente no funcionaría nada. La población dejaría de ser una población que paga impuestos, obediente, que sigue las leyes, al menos la mayoría de la gente pues lo haría. Deja de ser así para volverse una sociedad, un desorden terrible, ¿cierto? Importante, la soberanía siempre está atrapada en la cabeza de la población. Por eso no se puede coger, no se puede palpar, no se puede tocar, pero cuando la gente obedece o desobedece, los gobernantes y cualquiera puede darse cuenta que tanta soberanía hay en esa sociedad, ¿cierto? Y la soberanía a su vez está atrapada en el territorio, porque todo esto siempre pasa en unos límites llamados fronteras territoriales. Por eso es que la fuerza pública de Colombia no puede cruzar la frontera hacia Venezuela, porque se puede armar una guerra. A la vez también la Venezuela no debe cruzar la frontera hacia Colombia, y pasa con Panamá, con Venezuela, con Brasil, que también tenemos parte de frontera por el Amazonas, con Perú un poquito, también tenemos un poquito de frontera, con Ecuador. Todos esos estados deben respetar esos límites, ¿cierto? Y la soberanía solo la puede ejercer el Estado hacia sus ciudadanos dentro de este límite. O sea que el Estado colombiano no puede pretender ejercer soberanía sobre un ecuatoriano. No señor, este tipo no es colombiano. Así sea que esté por fuera de las fronteras colombianas o que esté por dentro. Este tipo hace parte del territorio colombiano, pero no hace parte de una cosa que ya veremos que se llama la nación. Él es un extranjero. ¿Sí? Claro, si él hace un crimen puede ser juzgado, pero ese juzgamiento requiere también que haya convenio y un acuerdo con el otro estado al que él pertenece, al que él debe obediencia, que es el ecuatoriano. ¿Sí me hago entender? Por eso es tan importante el asunto de la soberanía, ¿sí? De hecho, Colombia también ejerce soberanía sobre su territorio, sobre su atmósfera, sobre sus mares continentales y sobre pequeños pedazos de tierra, porciones de tierra que están ubicados en otros países, gracias a que hay unos convenios internacionales, claro. Esos otros países tienen una cosa que llama embajada, la embajada de Colombia en Ecuador. Bueno, cuando alguien está dentro de la embajada de Colombia, pongámosla por acá, en Ecuador, ese alguien tiene que respetar las normas, no que rigen a Ecuador, sino que rigen a Colombia. Claro, eso existe no porque Colombia haya comprado un pedazo de tierra en Ecuador, no, porque hay un convenio, y asimismo dentro de Colombia hay una embajada de Ecuador, que el que esté aquí adentro debe cumplir las normas no de Colombia, sino de Ecuador. ¿Sí? ¿Sí ven la complejidad del asunto de la soberanía? Pero lo más importante de la soberanía, y vuelvo y lo digo, es que se materializa en la población,
que está enmarcada en el territorio, ¿cierto? Y que es la credibilidad, ¿sí?, que la población tiene en el proyecto nacional, en el Estado, en la sociedad. Por eso la soberanía puede aparecer y desaparecer. Esto sí no puede aparecer ni desaparecer, ni eso tampoco. Es que un Estado que no logre ejercer la soberanía y que no tenga credibilidad entre su población, pues está jodido, está condenado como a desaparecer. La soberanía es que para poder que todos los ciudadanos o población crea en el Estado, hay que protegerlos de ciertas cosas. También hay que protegerlo de injerencia de otros países, de otros estados, ¿sí? Si un Estado permite que un nacional sea maltratado en su territorio, sobre todo, por otro Estado, está perdiendo credibilidad. Entonces, ¿para qué son las fronteras? Y si pierde credibilidad, ¿qué pasa? Pues que la gente se aproxima a la desobediencia social y civil, al desorden. ¿Listo? Bueno, voy a aclarar muy brevemente qué es la nación, porque la mencioné pues hace un momento, y tiene todo que ver con la soberanía, es muy importante entenderla, aunque hay muchas definiciones de qué es la nación. En eso no se ha podido poner de acuerdo los estudiosos pues, de las ciencias sociales, pero voy a definirla muy sencillamente. Listo. Ya sabemos que tiene todo que ver con la soberanía. Tanto la soberanía como la nación son subjetivas. Vuelvo y con esto, subjetivas. Aunque se objetivizan o se materializan en ciertas cosas. ¿Cómo así que subjetivas? Porque son ideas en las mentes de las personas. Sí, la nación y la soberanía son ideas en las mentes de los pobladores, de los ciudadanos, de la gente que está dentro de un territorio. Y si la soberanía es la credibilidad del Estado y del sistema, ¿sí?, junto con el ejercicio del control territorial y de la autogobierno de los mismos nacionales, por eso todo Estado moderno solo puede ser gobernado por un nacional. Usted no va a encontrar un presidente colombiano que sea ciudadano de Brasil. Puede que tenga doble ciudadanía, puede que haya vivido un tiempo en Brasil y tenga ciudadanía de Brasil, pero debe ser nacido y nacionalizado en Colombia, ¿cierto? Eso tiene que ver todo con la soberanía. Es subjetiva porque principalmente un componente de ella está en la mente de las personas, de la población, igual la idea de la nación, es una cosa subjetiva. ¿Qué es la nación? La nación es la identidad de estos pobladores, de estos habitantes del territorio. Es decir, todos los colombianos tenemos en común una cierta identidad. Se considera que en Colombia la construcción nacional nunca se logró del todo, pero aún así tenemos algunos elementos en común. Por ejemplo, todos hablamos, o al menos la gran mayoría, un idioma común, el castellano o el español. Que también hay minorías étnicas y grupos raizales que también hablan otro idioma. Sí, gracias a la Constitución del 91 pues se amplió esa idea, porque anteriormente estaba cerrada la idea y solo los que hablaban español podían ser como considerados parte de la nación. ¿Por qué es importante esto? Ya le he dicho en varias clases, porque si los seres humanos no tienen cómo comunicarse, entonces no hay nada, no hay ni siquiera sociedad. Por eso es tan importante que la nación tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? También tiene que ver con otras cosas, la historia común. Todos los nacionales, los colombianos, consideramos que somos miembros de una misma historia, parte de una misma historia. ¿Cuál es? La conquista, la colonia, después expulsamos a los españoles a través de la independencia que hizo Bolívar. Todos sabemos más o menos quién es Bolívar, aunque no todos lo consideren un personaje tan importante, o no todos piensen que es un libertador, pero en esencia tenemos unos elementos de unidad nacional, de identidad nacional, ¿cierto? Es algo subjetivo,
Pero un buen ejemplo para que ustedes entiendan en qué momento se materializa es que a mí personalmente no me gusta el fútbol, pero no se puede negar que todos nos volvemos más colombianos, o nos sentimos, porque está en la cabeza, más colombianos cuando juega la selección nacional, ¿cierto? Y sobre todo cuando juega con un país con el que hemos tenido rivalidades, como con Argentina, o actualmente con Venezuela, o con el que pensamos que tenemos alguna disputa pendiente, con Nicaragua, por ejemplo, un partido entre la selección Colombia y la selección de Nicaragua. Entonces la gente se apasiona más porque hay unas rivalidades previas, también son subjetivas por cierto, pero tiene que ver mucho con eso. Entonces mire cómo algo subjetivo, la soberanía, o en este caso la nación, se materializa en un fervor, en una hinchada, en gritos, a veces en borracheras, en desmanes, en locuras, en excesos, pero se materializa en algo, ¿sí? Así mismo pasa con la soberanía, se materializa en un territorio y en las normas y en ciertas cosas, y en la